Industria 4.0, Big Data, Machine Learning, Internet de las Cosas. Nuestros dispositivos se vuelven inteligentes. El tercer factor importante somos nosotros, que trabaja con otras tecnologías. Puede ser para un sinfín de objetos. Hola Fernando, estábamos platicando en temas de innovación y de tecnologías que actualmente ha estado mucho en vigencia. Hace mucho que se viene hablando de Industria 4.0, Big Data, Machine Learning, Internet de las Cosas. ¿Tú podrías explicarnos un poco de qué viene esto del Internet de las Cosas? Sí, claro que sí, Emanuel. Mira, gracias por el espacio. Te comento, vamos un poquito a los antecedentes. La tecnología que vamos a hablar hoy es IoT. Esa tecnología, traducida al español, sería el Internet de las Cosas. Esta tecnología empezó en teoría, más bien en la práctica, en los años 1999, a finales de los 90, porque gracias a que aparecieron conectividades como el Wi-Fi, Bluetooth, en aquel entonces 3G y 4G, ahora somos 5G. También tecnologías como la satelital, obviamente, RFID, entre otras, fibra óptica inclusive. Todas estas conectividades han ayudado a que los dispositivos se puedan comunicar, es decir, ahí aparece el concepto de machine to machine, televisores, inclusive los microondas, las lavadoras, empiecen a poderse comunicar entre ellos y que sean de funcionamiento para el ser humano. Pero otra cosa interesante, un dato estadístico, precisamente es que, en este año 2020, precisamente se estima que tenemos más de 30,000 millones de dispositivos conectados a Internet. Y aparte de eso, esto está generando un valor económico de promedio de más de 3 billones de dólares. Entonces, es algo, inclusive esta cifra podría ser mayor, porque ahorita con la pandemia que estamos viviendo, la mayoría de la gente está desde sus casas, desde sus oficinas, home office, se está conectando a un sinnúmero de dispositivos. Como comentas, el tema de la conectividad y las nuevas tecnologías de la comunicación han mejorado, hablabas de 4G, 5G, fibra óptica, han mejorado esta parte de que las máquinas se conecten. Pero no solamente creo que necesitas eso, necesitas generar información, procesarla, compartirla, analizarla. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona el Internet de las Cosas? Funciona con 3 factores interesantes. Primero es los propios dispositivos, es decir, se le llama objeto o cosa. La segunda es los sensores y la tercera viene siendo nosotros, las personas. En cuanto nos referimos a la cosa u objeto, se refiere a que, por ejemplo, a un celular, a una computadora, a un automóvil, a un reloj, la vamos a dotar de inteligencia. Entonces esa inteligencia se va a adaptar, se va a agregar gracias a los sensores. Es que es la segunda parte. Los sensores vienen siendo el oído, la vista, el tacto de nosotros y de la máquina. Entonces, los sensores van a dotar esa inteligencia a cualquier objeto, es decir, una taza inclusive podría ser dotada de inteligencia, una pulsera, unas gafas, cualquier objeto. Pero gracias a los sensores que van a medir el volumen, la temperatura, la presión, la fuerza, la velocidad, etc. Entonces, por eso se llama sensores, porque viene de la palabra sentidos. La tercer factor importante somos nosotros, somos las personas que vamos a recibir ese beneficio. Es decir, por ejemplo, el objeto se le dota la inteligencia, pero nos va a dar una información, como bien lo dijiste, a través de, por ejemplo, se va a alimentar el objeto de información y va a tomar decisiones hacia nosotros. Es decir, por ejemplo, un reloj nos podría tomar la presión arterial, nos podría tomar el ritmo cardíaco, y eso nos va a dar información ya sea a nosotros o al médico para decirnos cómo está nuestra salud. Podría ser inclusive, por ejemplo, para medir el smog o la contaminación que hay en una ciudad, y eso se pasa a una nube, y esa nube lo vamos a traducir en información, datos que vamos a poder manejar, por ejemplo, Big Data, y lo vamos a poder analizar y tomar decisiones. Las personas, el tercer factor es el más importante, porque lo que tiene que buscar es que el objeto y el sensor trabajen para solucionar un problema. Es decir, tiene que aportar un valor, tiene que solucionar una necesidad. Si no lo está haciendo, entonces no tiene caso dotar de inteligencia ese objeto. Y finalmente la tecnología de Internet de las Cosas, otra ventaja que tiene es que trabaja con otras tecnologías,
como ya lo mencionaste, va a trabajar en conjunto con la misma Big Data, con Business Intelligence, va a trabajar con la nube, va a trabajar con la inteligencia artificial, con Machine Learning. Y de aquí surgen otros dos conceptos interesantes que vienen siendo las casas inteligentes, las ciudades inteligentes. En países de Asia, de Europa, algunas ciudades precisamente ya tienen sensores en los semáforos, sensores en las cámaras, en el transporte público, y con estos sensores pueden dotar de información para tomar mejores decisiones. Decisiones de tráfico, decisiones de planeación urbana. ¿Es cierto que entonces ya existen ciudades inteligentes o que van camino a ser inteligentes en Europa, en Asia, como bien dices? Creo que en México a lo mejor estamos un poquito más rezagados en la adopción de esta tecnología, pero sí parece que va a ser algo que nos va a cambiar la forma de vivir. De hecho, en IPC trabajamos en Big Data, que es uno de los elementos que mencionabas, y sí vemos que nos falta, que venimos un poquito rezagados en México. Pero ¿podrías comentar un poco más sobre qué se puede hacer, qué casos de éxito hay o qué ejemplos tenemos de Internet de las Cosas? Sí, claro que sí, Manuel. Precisamente, bueno, países nórdicos, países europeos, asiáticos y obviamente Estados Unidos y Canadá, esta tecnología para ellos no es nueva. Desde los años 90, como mencionaba, hasta estos días. Pero precisamente con la pandemia que estamos viviendo se han potenciado estas tecnologías y ahora sí se están usando a más no poder. Entonces, algunos ejemplos, algunos casos de éxito te voy a mencionar. Por ejemplo, lo que se menciona es el gimnasio inteligente. Es un caso de éxito porque, por ejemplo, ahí vas a consumir nada más tu tiempo efectivo y también aparte el uso de máquinas tales cuales. Es decir, te van a cobrar nada más lo que uses en tiempo y en máquina, hora máquina, y eso se va a ir a un dispositivo que van a tener las mismas máquinas que van a dotar esa información y te van a cobrar sobre eso. Otro ejemplo podría ser los coches inteligentes, que eso ya es una realidad. Hoy en día un coche de los más inteligentes tiene alrededor de mínimo 100 sensores. Esos sensores miden, por ejemplo, previenen averías, te avisan si necesita un mantenimiento. También viene otro concepto que vienen siendo las llantas inteligentes. Por ejemplo, en este caso, las llantas te van a avisar cuando están bajos de presión de aire o si están en riesgo de una ponchadura. Entonces, también las llantas inteligentes van a bajar su presión conforme al clima. Por ejemplo, si está húmedo, si hace calor, si hay nieve, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de esas cosas ya las tenemos aquí en los coches. Exactamente, sí, es una realidad, eso ya lo estamos viviendo. Otro ejemplo podría ser en cuestiones de logística. En la logística pues se está usando mucho para, por ejemplo, monitorear los camiones, los vehículos, para saber su trayectoria, que no haya desvíos, pero también en cuestiones de control de inventario. O sea, se puede medir si las existencias, si el stock está en el límite o hay que prevenir la demanda del consumidor, etc. ¿Qué más? Otro aspecto podría ser los hospitales inteligentes. Entonces ya se mide en tiempo real si hay camas disponibles para atender enfermos. Bueno, también otro caso de éxito se está viviendo en el sector retail. Por ejemplo, en los supermercados se le está dotando a los carritos, se le está dotando de sensores para saber la trayectoria y los perfiles de consumo de los propios clientes. Ok, también tenemos otro concepto que viene siendo el supermercado sin caja, es decir, yo voy a poder entrar al supermercado, tomar un objeto, tomar un producto, una mercancía, salir y no tener que pagar, por ejemplo, en efectivo, sino que al contrario voy a pasar con un dispositivo, ya sea el celular, la tablet, y con ese automáticamente se va a ir a mi cuenta bancaria y me va a hacer el cobro. Pues muchas gracias, Fernando. Creo que es muy claro cómo esta nueva tecnología puede cambiar nuestras vidas. Seguramente hay temas de protección de la información personal, de seguridad que tendremos que cuidar, pero eso seguramente queda para otra cápsula. Claro que sí, con todo gusto, y muchas gracias por el espacio, Manuel. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego, que estén bien.